Bon dia, benvingut. Jordi, bon día. Buenos días, buen día. Gracias por la invitación. De nada, hoy es un tema muy importante porque está dedicado a la música y al gran chelista y músico, director de orquesta, Pau Casals. Y compositor. Sí. Y compositor. Y compositor también, es verdad, que es pesebre y no solamente compositor, sino también músico de los mejores de Cataluña y de Europa y del siglo XX, sino que su compromiso por la paz, la libertad, la democracia, la ayuda como buena persona con los medios que pudo de refugiados que siguieron la ruta por los Pirineos hacia Francia. Estuvo ayudando siempre, se sacrificó en su carrera musical ya en el siglo XX, ¿no? Años 30, por no tocar en el comunismo de la Unión Soviética ni en el nazismo de Alemania, todo por ayudar a los músicos y a la humanidad en general, su intervención en las Naciones Unidas, todo eso ahora nos hablas tú también como director de la Fundación Pau Casals en el Vendrell, ¿no? Yo quisiera empezar pues con esta frase que decía el gran filósofo Cioran, que decía Bach, sobre Dios y Johann Sebastian Bach. Decía, Dios se lo debe todo a Johann Sebastian Bach, ¿no? Y nosotros creemos que Bach algo debe Bach a Pau Casals. ¿Cómo recuperó Pau Casals recuperó a esas 6 suites, ¿no? para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach y así pudo recuperarlo para la paz, la democracia y la libertad frente al nazismo, que estaba apropiándose incluso no solo de Wagner, sino apropiándose de la figura de Beethoven, también con la orquesta que ahí hasta el último momento en el Palau estuvo haciendo el Pau Casals y interpretando la novena de Beethoven para que quede claro para la humanidad. Siempre fue su intención de que esa música quedase claro que pertenecía a la naturaleza, a la libertad, a la democracia, a la paz y no al nazismo, no al mal, ¿no? Y siempre defendió y trató de distribuir entre los músicos, entre los jóvenes en general, esa pasión y unión entre la música y la libertad, que eso a nosotros como Asociación de Humanidades y Filosofía pues eso es esencial. O sea, no sé cómo no hemos hecho antes este programa, pero bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Jordi, pues, ¿qué es para ti o para vosotros la figura de Pau Casals, su vida, la fundación, el museo que tenéis en el Vendrell, ¿no? Es una maravilla. Pues vamos a ver, para nosotros en primer lugar como equipo, somos un equipo muy pequeño, es un honor trabajar en esta fundación que creó el propio Pau Casals, Pablo Casals. Él firmaba como artista en el mundo como Pablo Casals, pero en Cataluña era Pau y así le llamaban sus amigos, su familia. Para nosotros es un honor trabajar para uno de los nombres más importantes, seguramente unos nombres más universales de la cultura catalana y de la cultura de España, por supuesto. Porque esta fundación la crea él con Marta Casals, su esposa en ese momento, el año 72, un año antes de morir, cuando estaba residiendo, exiliado en Puerto Rico. Pero vamos a ver, antes de nada, una breve presentación del personaje en términos biográficos. Y antes de eso, destacar Casals como músico. ¿Quién fue? ¿Por qué es importante? Bueno, porque Casals fue inicialmente conocido como el violoncelista más importante de su momento. Su innovación en la técnica interpretativa permitió al instrumento recuperar un protagonismo y sobre todo construir una posición importante como instrumento solista en las orquestas. Hasta Casals podemos decir que el papel del cello, del violoncello,
había sido relativamente limitado. Él le dio un impulso importante, muy importante. Por dos razones. Por su innovación en la técnica interpretativa. Piensen ustedes que los estudiantes aprendían a tocar el cello sujetando bajo los brazos dos libros para mantener una posición muy rígida. Eso él lo liberó, pero además desarrolló todo el tema del vibrato, del tiempo, el lenguaje y, en definitiva, unido a su talento. Uno puede innovar técnicamente, pero no tener talento, o sí tenerlo. En su caso tenía un talento innato que le permitió, con mucho trabajo, era una persona muy trabajadora, muy ordenada, muy meticulosa, impulsar el cello como un instrumento mucho más vibrante, mucho más solista de lo que había sido hasta el momento. Por tanto, él fue conocido y triunfó en una primera instancia como chelista, aunque era un músico total. Ya de pequeño, a los 5 años, jugaba a dirigir el coro. Por tanto, ¿por qué Casals fue importante como músico? Primero, como intérprete innovador y talentoso del cello. Segundo, también como director de orquesta, con un estilo absolutamente distinto. Él consideraba que dirigir una orquesta era tocar la orquesta. Consideraba la orquesta como el instrumento más grande. Ya de pequeño, como decía, había soñado con dirigir orquestas, cosa que hizo. Pero además, y desde también muy pequeño, componía obras. Casals es menos conocido como compositor, pese que tiene algunas piezas que, digamos, se incorporaron al panorama internacional, sobre todo el Pesebre, ese oratorio que compuso en su exilio en Prada de Conflent y que luego estrenó en México, ya cuando estaba residiendo en Puerto Rico, y que, pese a su edad, que ya era una persona de edad avanzada, más de 80 años, dirigió más de 70 ocasiones en más de 47 ciudades. Por tanto, ¿por qué es importante Casals? Bueno, intérprete excepcional, talentoso, innovador, sitúa el cello en una posición de instrumento solista muy importante, un extraordinario director, y luego hablaremos de eso, y también un muy buen compositor. Desde piezas para piano y cello, para trío, pero también obras corales extraordinarias, Vos Omnes, Nigra Sum, muchas que se han hecho populares, y por supuesto el Pesebre como un elemento que interpretó y dirigió, por supuesto, en Naciones Unidas y, como decía antes, en más de 40 ciudades en todo el mundo. Biografía de Casals. Casals nace en el Vendrell. El Vendrell está a 45 minutos al sur de Barcelona. Nació allí de una madre fantástica, que fue la que tuvo la visión, la energía, la inteligencia. El padre era pianista, organista del Vendrell. El Vendrell tiene un órgano barroco extraordinario, una iglesia muy interesante, pero una persona muy modesta, y por él seguramente Casals no hubiese sido un músico, pero Casals se arrimaba al piano, soñaba y jugaba con la música, y fue su madre la que impulsó a perfeccionar los estudios. Casals nace en el Vendrell en 1876, pero digamos, destaca, y el año 1888 va a Barcelona y allí perfecciona sus estudios, y en un café que tocaba un tal Isaac Albéniz le escucha y se dirige a su madre y dice: su hijo es muy talentoso, quizá estaría bien que me permitiese que viniese conmigo a Londres. Y la madre, que era muy inteligente, agradeció muchísimo esa invitación y ese honor, pero dijo: es que todavía no ha terminado los estudios. Prefiero que termine bien lo que está haciendo ahora y más adelante sería un honor. Albéniz, sorprendido por el carácter y la inteligencia de la madre, pues finalmente hizo una carta de recomendación que la madre se guardó. Y unos años más tarde esa carta la hizo llegar al secretario de la reina regente María Cristina, el conde de Murphy, y el conde de Murphy le concedió una audiencia y quedó absolutamente impresionado por el talento de ese jovencísimo Pau Casals. Y rápidamente pues, se concertó una audiencia con la reina regente María Cristina, quien, como todos saben, por su formación tocaba el piano, era una persona muy entregada a la música y quedó fascinada por ese joven. El caso es que le dio una pensión a Casals, la familia de Casals,
Y la madre decidió acompañar a Pau Casals, que tenía 16 años, era jovencito, con su hermano pequeñito que estaba amamantando todavía y con su hermano un poco mayor. Se fueron los tres a Madrid esos 2 años. Y allí Casals recibió una formación extraordinaria de muchos maestros, pero especialmente de Jesús de Monasterio, que fue clave para su formación. El maestro Bretón también, otros maestros, pero sobre todo Jesús de Monasterio. Y esa formación no solo generó en él un desarrollo de su técnica interpretativa, sino una visión más abierta del mundo. Iba al Prado, al Museo del Prado, le llevaban a las cortes a escuchar oratoria, o sea, se introdujo en el mundo de las artes y además construyó una relación de afecto muy cercano con la reina regente, a quien más tarde reconoció como su segunda madre, y con la reina mantuvieron esa relación con la Casa Real. Él jugó con un joven Alfonso XIII. Casals, más tarde, fue un hombre absolutamente defensor de la democracia y por eso se distanció un poco de la Casa Real cuando la Casa Real española dio soporte al gobierno de Primo de Rivera en los años 20, pero mantuvo ese aprecio, ese agradecimiento, y luego ya hablaremos de anécdotas que ilustran justamente esa humanidad extraordinaria separando las ideas de la dignidad de las personas. El caso es que Casals va a Madrid, luego vuelve a Barcelona y luego es invitado finalmente a ir a París en 1899 y allí triunfa. Es invitado por Lamoureux y triunfa, y Lamoureux le dice: usted es uno de los elegidos. Y a partir de ese momento, 1899, sobre todo 1900, empieza a triunfar y a conquistar los mejores escenarios de Europa, realizando su primer viaje a Estados Unidos, a Norteamérica, en 1901, ahora justamente hace 120 años. En ese viaje acompañaba a la soprano Emma Nevada por una gira de costa a costa. Se descubrió un país, digamos, que podemos asociar con el Far West, porque además él describe anécdotas de un país emergente en un proceso de construcción, como fue los de Estados Unidos. Triunfó. Por tanto, ese fue un viaje decisivo y a partir de aquí Casals es arrastrado por su éxito como chelista y eso le impide dirigir y eso le impide, digamos, hacer otras actividades musicales que él quería poner en marcha. El caso es que desarrolla esa actividad frenética, pasa a ser evidentemente reconocido como uno de los intérpretes más importantes y ahí es cuando él, digamos, se apoya en el descubrimiento que hizo en Barcelona cuando era muy pequeñito. Cuando estuvo estudiando en Barcelona, antes de ir a Madrid, en una librería de viejo, encuentra unos papeles, esos papeles son las suites de Bach, que se dedica a leer, a estudiar. Estuvo casi unos 15, 16 años estudiando sin interpretar en público las suites de Bach. Pero luego, en un momento determinado, pone en marcha esa devoción, la abre al público y con eso, digamos, reconoce el valor de Bach como, para él, el gran maestro de la música, además de Beethoven y otros grandes nombres, por supuesto, pero su gran inspirador. Eso genera ese reconocimiento también en Alemania por alguien que ha sido capaz de dar valor, de rescatar esas obras fantásticas que tienen la condición ya de piezas, no de estudio, sino para conciertos, por su emotividad, por su fuerza, por su expresividad. Casals, por tanto, triunfa en Estados Unidos, ha triunfado en Europa, viaja en diversas ocasiones a América del Sur también. Estamos hablando de principios del siglo XX. Con una actividad que podía contener más de 280 conciertos por año. O sea, viajando de noche en trenes de vapor, hay una semana que empieza en Viena, luego se va a Múnich, luego se va a Hamburgo, de allí a Londres, a Liverpool, Manchester. O sea, una agenda extraordinaria, semana a semana, digamos, consolida su prestigio. En 1914 decide, bueno, él ya ha dirigido en 1908 orquestas, orquestas importantes, la Sinfónica de Viena, orquestas de Nueva York, la Metropolitan, en fin, él dirige ya orquestas, pero esencialmente está absorbido por la demanda de su interpretación al frente del cello. En 1914 decide irse a Nueva York. Estados Unidos es un país donde tiene amigos. Recordemos que
el primer concierto que Casals hace en la Casa Blanca no es con Kennedy, es con el presidente Theodore Roosevelt en 1904. Y Casals tuvo mucho que ver con el triunfo y la promoción de Granados, año 1916, con el estreno de Goyescas en Nueva York. Pero el caso es que Casals... También había tocado, perdona, también había tocado en Reino Unido, ¿no? Muchísimo, no, él tocó delante de la reina Victoria. O sea, Casals es un hombre que nace en 1876 y en el siglo XIX todavía toca delante de la reina Victoria y ve la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y ve llegar al hombre a la Luna. Y nace con la tecnología del teléfono, con Graham Bell, y muere con el UMATI, con el vídeo. O sea, un hombre que tuvo una vida su primer cello se lo hizo su padre en una calabaza. Sí, eso fue en el Vendrell. El Vendrell, él vio unos músicos callejeros que interpretaban instrumentos hechos con una escoba y tal, y eso, y algo que sonaba como un violonchelo. Yo también escuchó el violonchelo, y su padre y un barbero amigo le hicieron un cello con una calabaza. Esa calabaza se conserva en el Museo Pau. Bueno, el caso es que él va a Estados Unidos y vive allí hasta 1919. En el año 19 decide volver a España, fijar su residencia en Barcelona, y lo hace con dos objetivos. Primero, impulsar el nivel sinfónico de la ciudad. En ese momento, la idea de prestigio social estaba mucho más unida que ahora a la cultura. Las ciudades debían tener orquestas sinfónicas y digamos, también las clases populares, especialmente en muchos sitios, pero en Cataluña están movilizadas por el canto coral, tiene mucha tradición y fuerza. Y, digamos, la música, como un elemento más de la cultura, es un elemento inspirador vinculado al prestigio social. Él llega aquí con esa idea de impulsar el nivel sinfónico y el atractivo de la ciudad de Barcelona, con una formación que él imaginaba nudrida constituida por los músicos de las formaciones existentes, y el segundo objetivo era el de hacer llegar la música a todos, porque Casals era uno de esos europeos en ese momento que creía que la música era un vehículo de emancipación social. Él creía que la música no era solo un lenguaje artístico. Para él la música era algo que sacaba lo bueno y mejor de la condición humana, algo que estaba en la antítesis de lo que significaba la guerra, la violencia. La música para él era el diálogo, dejar que los valores y la generosidad y la concordia floreciesen con fuerza, y imaginaba un mundo en el que la música podía ayudar a vertebrar esa mejor humanidad que él siempre quiso. Y por esa razón llega, espera que la sociedad musical y la burguesía y las instituciones le den soporte a su idea, pero eso no ocurre. Y por eso decide finalmente poner su nombre, que era un elemento de prestigio, y pagar él personalmente la selección de los músicos y a los músicos. Eso sí, pagándolos bien, pero exigiendo. En ese momento la afinación era algo muy relativo. Os voy a citar una anécdota que era, digamos, común en toda España. A veces los músicos en los ensayos enviaban un suplente. Casals, porque está muy mal pagado, era una situación bastante deplorable. Casals decide pagar muy bien, en parámetros, digamos, internacionales, el trabajo, los ensayos, la dedicación de los músicos, pero les exige rigor, trabajo, método y, sobre todo, complicidad. Y consigue, pues, las dos cosas. De la dimensión social, lo que quería es que los estibadores del puerto, las trabajadoras y trabajadores de las fábricas, la gente más humilde, pudiese acceder a la música como elemento de construcción y fortalecimiento de la dignidad personal. Y por eso impulsa, además de hacer conciertos benéficos, impulsa la creación de la Asociación Obrera de Conciertos, que fue una entidad que él no quiso gestionar, quiso que la autogestionasen los trabajadores, y fue un éxito extraordinario que en parte explica la base de la popularidad de Casals. Cuando él llega aquí en 1919 y en 1920 ya ha armado esa extraordinaria orquesta que en poco tiempo supera las reticencias y las envidias, digamos, locales, y la gente se rinde a ese proyecto musical, a ese proyecto sinfónico, y consolida Barcelona por un lugar donde pasan todos.
desde los músicos más cercanos en cuanto al estilo, a los lenguajes, pero también los más innovadores. Richard Strauss, que es amigo de Casals, Stokowski o Falla, los mejores músicos del panorama internacional pasan por Barcelona y, por tanto, su objetivo de elevar el nivel sinfónico y la oferta musical de calidad de la ciudad van aparejados al otro objetivo. La orquesta Pablo Casals tuvo 17 años de vida. Se creó, el estreno inicial como orquesta fue el 13 de octubre de 1920 y, desgraciadamente, el golpe de Estado y la guerra civil acabaron con ese proyecto sinfónico. Los músicos, muchos se exiliaron o dejaron de tocar, y luego, posteriormente, solo una parte de los que habían tocado con Casals continúan la actividad musical. Pero en esos 17 años, le voy a dar datos, en ese momento Cataluña, si ahora tiene casi 8 millones de personas, en ese momento tenían 2.300.000 personas. Pues en 17 años se ocuparon más de 300.000 localidades. No se hacían conciertos para los pobres, no, él no quería eso. Se hacían en los mismos espacios, en el Palau de la Música, en el Liceu o en otras salas musicales, los mismos conciertos con los mismos solistas internacionales, con los mismos directores que la burguesía podía ver en los mismos espacios en otro momento del día. O sea, en ese contexto de una Cataluña mucho más pequeña, Barcelona tenía 900.000 habitantes, se llegaron a ocupar en los conciertos que esencialmente se hacían en la ciudad de Barcelona, esas más de 300 localidades, que es un parámetro extraordinario. Un dato importante, Casals no fue un pensador, pero sí un hombre que intentó ser muy coherente con sus ideas. Y por esa razón decidió no ir a ganar dinero haciendo conciertos por el extranjero, cosa que le pedían. Por cierto, cuando él llega a Barcelona para crear su orquesta y se encuentra con esa... cuando se anuncia que él quiere crear la orquesta, le ofrecen un cheque en blanco desde Madrid para crear esa orquesta en Madrid. Pero él dice, no, yo prefiero hacerlo en esta que es una ciudad, es mi ciudad y prefiero hacerlo aquí. Y él decide no ir a hacer conciertos en el extranjero. Solo va, en contadas ocasiones, solo va especialmente el año 1924 a París. ¿Por qué? Porque París, ciudad en la que había vivido, ciudad en la que había triunfado, es en ese momento la ciudad que acoge la octava Olimpiada Internacional y le invitan para el programa inaugural de 2 días de conciertos y él accede y gustosamente va a París. Pero él prefirió estar en Barcelona y visitar algunas poblaciones esencialmente de Cataluña para hacer llegar la música a la gente cercana. Ese es el objetivo. La orquesta es un éxito musical reconocido a nivel internacional y, como decía antes, convierte a Barcelona en un meeting point, en un lugar de encuentro de los principales compositores, solistas y, por supuesto, esto proyecta también la música española. En Barcelona, autores como Falla, que llegó a ser muy amigo de Casals y otros, tienen también su repertorio. Los repertorios eran muy variados. Casals era un clásico, pero estaba abierto, como decía antes, a nuevos lenguajes musicales. La orquesta se consolida, es algo popularísimo, de prestigio, pero llega al final. Y el final es justamente el sábado 18 de julio. Él estaba ensayando en el Palau de la Música, estaba interpretando la 9ª Sinfonía, cuando llega un mensajero y les comunican que hay barricadas, que ha estallado un golpe de Estado, que hay una situación muy delicada. Ese ensayo era porque al día siguiente, el domingo 19, tenía que ponerse en marcha e inaugurarse las Olimpiadas Populares en protesta y reacción a las Olimpiadas que el régimen nazi había secuestrado. Y, digamos, ese es el final formal de esa orquesta. Pero su impacto, su recuerdo, la referencia a la experiencia vivida por los músicos, que más tarde continuaron en las nuevas formaciones después de la guerra civil, en la posguerra, perduró y, de hecho, es una referencia. Casals, después de la guerra civil, durante la guerra civil, dedica a hacer conciertos benéficos para ayudar a los damnificados. Él había sido un embajador cultural de la República, con Margarita Xirgu, van varias ocasiones a Uruguay, a diferentes países como embajadores culturales. Él defendía un régimen que entendía legítimo y democrático y, por supuesto, le pareció una agresión muy dura
la misma agresión y la misma valoración que hizo cuando era joven digamos, con motivo de la Revolución Soviética, le empezaron a llegar noticias de que los campos de concentración, los gulags, había represión, se habían, digamos, quebrado las libertades, y a eso él respondió con la negativa a no tocar más en lugares tan habituales en los que había intervenido, como San Petersburgo o como Moscú. Y lo mismo hace, como has avanzado, Antonio, cuando en las elecciones del año 33 Hitler gana esas elecciones y instaura un régimen totalitario como fue el nazismo. Él decide no tocar más en Alemania, que era su principal cliente. Esa actitud de coherencia con sus ideas le llevan a decidir autoexiliarse cuando, después de ayudar a la gente humilde con esos conciertos benéficos, pues se exila el año 39 y se ubica en una ciudad cercana a los Pirineos, un antiguo condado de la Cataluña anterior al Tratado de los Pirineos en 1759, que es Prada de Conflent, y desde allí lo que hace es ayudar a los refugiados republicanos españoles que están en los campos de concentración de Argelès. Lo hace personalmente. Casals era un hombre que tenía fortuna, pero se arruinó varias veces justamente ayudando a gente anónima, y haciéndolo, digamos, ahora llamaríamos micromecenazgo. Pero al mismo tiempo también se alía con USAID for Spanish Refugees, una organización norteamericana que lo que hace es canalizar aportaciones muy importantes para atender al drama humano, humanitario, que está aconteciendo con motivo de la guerra y de la posguerra. Después de su exilio en Casals, en Prada de Conflent, el que vive en la más absoluta, digamos, frugalidad, yo casi diría pobreza, decide, bueno, está muy animado cuando los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, pero queda sorprendido en ver que se ha reinstaurado un régimen democrático en Europa. Hitler ya no está, Mussolini tampoco, y en cambio se mantiene el régimen dictatorial en España. Y por eso él pronuncia un discurso en la BBC el año 45 y dice que él solo es un músico, pero que va a protestar con lo único con lo que puede protestar, que es el silencio. Y por tanto, dejando de usar su batuta de director y su arco, su arqueta de chelista. Ese silencio se mantiene, y ese compromiso de no tocar más en los países aliados, solo en Francia, hasta que Sasha Schneider, un violinista fantástico, además de mucha otra gente. Pensemos que Casals se exilia en un pueblecito que tenía 9.000 habitantes. De difícil comunicación, Prada de Conflent. Pero allí va todo el mundo. O sea, desde la reina Elizabeth de Bélgica hasta la reina de Hungría, la princesa de Hungría, ministros. Casals teje una red de relaciones desde un inicio, no en ese momento, ya desde un inicio, en la que están nombres con los que se cartea, nombres como, por supuesto, Sibelius, músicos importantísimos, pero, por ejemplo, un tal Albert Einstein. O sea, su red de relaciones es extraordinaria. Y, finalmente, Sasha Schneider, ese violinista de origen lituano, que ya residía en Nueva York, maestro, deberíamos organizar un homenaje a Bach, era el 200 aniversario. Y intentan convencerle, él y otras personas, de que debería ir a Nueva York, al Metropolitan, para organizar un concierto homenaje. Él no puedo romper mi promesa ni compromiso. No voy a interpretar en un país que ha dejado a España al libre albedrío sin la posibilidad de recuperar la democracia. Y por eso lo que decide es mantener su silencio. Son tantas las presiones y visitas que recibe, pero al final Sasha Schneider, en otro viaje, le propone lo siguiente. Muy bien, maestro, usted no quiere desplazarse e interpretar en un país aliado por esas razones que para usted son sagradas. Pero, ¿y qué pasa si los mejores músicos vienen a Prada de Conflent y organizamos un homenaje al maestro Johann Sebastian Bach? Y ante a eso, él accede, y ese es el origen, en 1950, del festival que todavía se celebra en Prada de Conflent y que más tarde se llamó y se llama Festival Pablo Casals de Prada de Conflent. De allí, él atiende a estudiantes que vienen de todo el mundo, hacen masterclasses. Una tal Marta Casals, una joven chelista que destaca, con mucho carácter, muy joven, va al año 50, muy bien vuelva usted cuando termine los estudios. Ella
hija de una familia de Puerto Rico. Un dato importante, Casals, su padre era organista y pianista, como he dicho antes, nació en Barcelona y se desplazó al Vendrell. La madre nació en Mayagüez, en Puerto Rico, hija de una familia de migrantes catalanes que habían establecido una relojería, joyería, y esa mujer, Pilar de Filló, la madre de Casals, en uno de los viajes que hacía para ver la familia, es cuando conoció al padre, se casaron y tuvieron esos 11 hijos, de los que solo sobrevivieron 3. Pau Casals, el mayor, Enric Casals, violinista y ayudante de Casals, un músico extraordinario también, y Luis, que se dedicó a hacer otras actividades. Casals, por tanto, conoce a Marta como alumna. Marta Casals vuelve 5 años después, ella tenía 20 años, y el hecho de que él, Casals, que había viajado por todo el mundo, el hecho de no haber estado en Puerto Rico, que era el lugar donde nació su madre, era algo que le impulsó a viajar a Puerto Rico. Y de hecho lo hizo acompañado de Marta. Allí le recibieron las autoridades y le acogieron como el hombre de prestigio que era. Y Casals lo primero que hizo fue ir a la casa en Mayagüez, donde había nacido y vivido su madre, y tocó al cello en solitario las canciones, las nanas que de pequeño su madre le había cantado. Allí el régimen, digamos, de Puerto Rico, en ese momento no tiene el estatuto de Estado Libre Asociado con Estados Unidos, le da el soporte y los recursos para que se cree un festival y una orquesta propia, y decide finalmente trasladarse a Puerto Rico. Termina casándose con esta joven violonchelista que, más allá de su juventud, era su talento, le ayudaba en la correspondencia. Y un ángel, sí. Y decidieron casarse. Él tenía 60 años más que ella, tenía 80 años, ella tenía 20, en una relación extraordinaria, pero que solo se puede comprender cuando se conoce a Marta Casals. Marta Casals, y por mérito propio, además de haber sido una muy buena violoncelista, una musicóloga extraordinaria y una directora artística muy importante, por mérito propio, no por el hecho de ser viuda de Casals, fue directora del John Fitzgerald Kennedy Center for Performing Arts, que es la institución cultural más importante de Washington, al final del National Mall, y más tarde fue directora de la Manhattan School of Music en Nueva York. Ha sido representante de Estados Unidos en UNESCO, miembro de la Japan Foundation, en fin, en organizaciones muy diversas, una actividad muy, muy intensa al lado de Casals. Casals fija, por tanto, su residencia en Puerto Rico. Las playas de Puerto Rico le recuerdan a las playas de San Salvador, en el Vendrell, y de allí pone en marcha esa cruzada internacional de la mano del pesebre en favor de la paz. Él está muy aterrorizado después de haber nacido en las guerras carlistas, de haber vivido la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Está muy aterrorizado, muy asustado por lo que le puede pasar a la humanidad, de esa situación de la Guerra Fría y la amenaza nuclear. Y por esa razón se produce un acercamiento a lo que él considera una esperanza, que es Naciones Unidas, una gobernanza que equilibre, que genere diálogo, concordia y que permita que la paz reine, que es lo que más le obsesionó a Casals desde siempre. Insisto, él consideraba que la música no era solo un lenguaje artístico, sino una forma de arrancar lo bueno y mejor, de construir dignidad humana. Y por esa razón, desde 1961, cuando presenta el pesebre en México, se convierte en un embajador, interpreta en toda Europa, en Japón, donde hace un viaje extraordinario en Japón. Es un personaje muy popular porque tuvo un impacto extraordinario en el momento en el que él lo visitó. Y ese acercamiento con Naciones Unidas se produce de forma muy contundente. El primer viaje que hace Casals, invitado por Naciones Unidas, es en 1958. Allí... página web de Naciones Unidas, ese discurso en castellano de 6 minutos es extraordinario. Hace una apología de la música y de la paz. Más tarde fue invitado de nuevo en 1963
En esa ocasión dirigió el Pesebre, ese oratorio en favor de la paz. Y la última vez que fue a Naciones Unidas fue justamente ahora, hace 50 años, para presentar el encargo que Naciones Unidas le había hecho, que es el encargo del himno para Naciones Unidas. Un himno para la paz que, con letra del poeta inglés Auden, le encarga UTAN, el secretario general, y que el día 24 de octubre, Día de Naciones Unidas, de 1971, él, digamos, dirige con el coro de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y Manhattan School of Music Chorus, y lo dirige, y luego, en reconocimiento a esa larga relación de Casals con Naciones Unidas, UTAN le hace entrega de la Medalla de la Paz, la Medalla de Oro de Naciones Unidas, en reconocimiento a ese compromiso vital que había tenido por la paz y, por supuesto, por los derechos humanos. En ese contexto, él improvisa un discurso emotivo, dice: yo soy un catalán, en un lugar que ya en el siglo XI se habla de paz, porque ciertamente en 1027, en una ciudad de Toulouse, que ahora es el francés, se habla de, las autoridades se reúnen, promovidas e impulsadas por el abad Oliva, para generar algo que sería trascendental. Después, los tratados de paz y tregua, que pusieron barreras a la violencia, a la situación absolutamente inhumana de la población campesina, sobre todo, delante de los señores feudales. Él hace esa referencia, orgulloso de que ya en el siglo XI, en ese lugar de donde él viene, ya se hablaba de paz, exaltando justamente el valor de la paz como algo que desea para todo el mundo. Esa es su idea. Eso fue el año 71. Bueno, él continúa dirigiendo el Pesebre por el mundo. En verano del 73, 1973, está dirigiendo en Jerusalén. Y bueno, y 2 meses más tarde, a los 96 años y 10 meses, moriría el 22 de octubre de ese 1973. Sí, sí, una vida dedicada a la música y a la lucha por la paz contra la guerra nuclear, que sigue siendo muy actual, ¿eh? Esa lucha por el peligro de una guerra nuclear, que es el reloj de los apocalipsis sigue estando muy cerca, a un minuto del fin de los tiempos de la vida, del fin de la vida organizada humana, por culpa de que pueda estallar una guerra nuclear entre Pakistán o la India o Estados Unidos, China. Sigue siendo una lucha muy actual. En los años 80 se consiguieron avances en esa lucha, pero últimamente se están perdiendo los tratados que regulan y tratan de hacer áreas libres de armas nucleares, pues se están perdiendo. O sea que hace falta nuevos Pau Casals y todo el mundo de la música en defensa ahí con la ONU, con las Naciones Unidas, para reivindicar esa lucha. Y también a Pau Casals seguro que le gustaría y se pondría en marcha para conseguir que el cambio climático y la emergencia climática no avanzara. Seguro que si viviera estaría también luchando por eso y uniría la música. Porque a él le gustaba mucho la naturaleza, vivir la naturaleza. Por supuesto, por supuesto. Voy a citar alguna referencia a eso y a hacer algún comentario. Él, que digamos, como hemos comentado y supongo que mucha gente sabe, que triunfó a principios del siglo XX, en 1900, nunca olvidó el lugar de donde venía, su Vendrell. Vendrell, esa población que ahora tiene casi 40.000 habitantes, una población que está al sur de Barcelona, al norte de Tarragona, que tiene unas playas fantásticas, el San Salvador, a la que su madre les llevaba a pasear cuando eran pequeños. Existe todavía una encantadora parroquia en San Salvador, iban a la playa y él recordó siempre ese lugar, los pescadores, la gente sencilla. Casals era un hombre muy sencillo en sus gustos, en su trato, pese a que se había codeado con reyes, reinas, primeros ministros, intelectuales de todo tipo y por supuesto, músicos extraordinarios. Fue un hombre siempre sencillo, amable, accesible, y la razón de ese impacto de la naturaleza en él fue el motivo por el cual, siguiendo una reflexión de su madre,
su madre falleció en 1931, le había dicho, cuando él estaba viviendo en París, que debería tener un lugar especial que le vinculase a su tierra. Por esa razón se construyó en 1910 una casita muy modesta delante de la playa, donde él se escapaba para gozar del aire, de las olas, del viento, de la brisa, de esa luz mediterránea que siempre recordó. Esa casa, digamos, incluso cuando estaba en Estados Unidos, vino en alguna ocasión, en algún verano, y fue un punto como un anclaje con su patria emocional. Esa casa, más tarde, cuando él llegó a Barcelona con ese objetivo de crear la Orquesta Pau Casals y promover el carácter social de la música, esa casa pasó a ser el lugar donde invitaba a sus amigos. Amplió la casa de forma fantástica, con una sala para la música, y en esa casa además invitaba a sus amigos para hablar del mundo y para hacer música, escuchar y hablar de música y también de los problemas de la gente. Esa casa más tarde se convirtió en museo, que se inauguró, los Reyes de España lo inauguraron las autoridades de Cataluña en 2001, y ahora justamente estamos aprovechando la pandemia, en obras de rehabilitación arquitectónica. Es una casa muy interesante desde una perspectiva arquitectónica, es una casa novecentista que está conectada con lo que está pasando en los años 20 en Barcelona, que es la emergencia de la Exposición Universal en 1929, y el arquitecto Puig Cairal está conectado con Rubió y Tudurí, arquitectos paisajistas que urbanizaron Montjuïc, o con Forestier, un arquitecto paisajista francés que marcó un estilo. Y esa casa que estamos remodelando va a ser inaugurada de nuevo en primavera del próximo año. Antes de la inauguración, y ya con su trayectoria de más de 20 años de museo convencional, podemos confirmar, después de hacer un análisis detallado, que es uno de los 6 mejores museos de Europa dedicados a un músico. Digo mejores no por la potencia o importancia del legado artístico humanístico de Casals, sino por la experiencia, los servicios, la infraestructura. Estamos remodelando ahora, y con esa perspectiva de continuar esa difusión, inventando y conectando con los públicos nuevos. Pero la referencia a la naturaleza. Casals decía, la casa es una expresión de su necesidad de estar con la naturaleza. Decía, somos como hojas de un árbol. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese árbol que es la humanidad. Esta es una cita, hay muchas otras más, pero lo que ahora llamamos ODS y el Green Deal y todos esos aspectos que promueven un mundo que ahora llamamos sostenible y que haga frente al cambio climático, era algo que, con otras palabras, otros conceptos, Casals tenía muy en mente. Para él la armonía pasaba por el respeto a la naturaleza, y ese respeto a la naturaleza pasaba también por el respeto entre humanos. Por eso la apología de la música como instrumento. Sí, sí, es muy propio también de Beethoven y de todo eso, el amor a la naturaleza. Si no quieres responder ahora a esta pregunta que te voy a hacer, pero tengo que hacértela, es la polémica que hay sobre si Casals era independentista o se lo están apropiando los independentistas, o él cómo veía Cataluña dentro de España, o él se sentía español, yo es que no veo que sea así un independentista o entienda un nacionalismo en plan separatista, ¿no? ¿Y cómo lo veis y cómo está la situación? A ver, sí, nosotros además digamos, del conocimiento acumulado por la gestión de la propia fundación, y luego comentaré qué proyectos y qué servicios y qué actividades organizamos. Además del conocimiento acumulado, tenemos la suerte y privilegio de tener un testimonio vivo de todo eso, que es Marta Casals. Marta Casals, aprovecho, vive en Washington, está activa, y Marta Casals ha sido testimonio de esos momentos clave. Ella estaba en Naciones Unidas en todas las ocasiones que Casals visitó, y por supuesto Casals era un catalanista absolutamente convencido. Él estaba orgulloso y consideraba que la diversidad cultural era una riqueza de la humanidad. Y por tanto él, digamos, era un
ferviente catalanista, defensor de las expresiones culturales, de la música popular, de las artesanías, de las gastronomías, de las culturas. Pero voy a dar algunos datos que ponen las cosas en su sitio. Por supuesto, a preguntas contemporáneas solo podría responder él, y él no está. Pero Casals, que pasó a ser embajador de la República, un catalanista convencido, un activista cultural muy importante, en su momento el gobierno en el exilio de la Generalitat Republicana, en los años 50, le ofrecen ser presidente en el exilio y él renuncia. Dice, yo soy un músico, no soy un músico. Pero además de eso, algunos datos. Y nos habla de esa grandeza humana de la persona. Tuvo una relación, como he dicho antes, muy intensa justamente con la reina regente María Cristina, a quien le agradeció siempre ese soporte que fue clave para él. Un dato. En 1934, la ciudad de Barcelona, cuando él está aquí, ha creado ya desde hace 14 años esa orquesta y la actividad es frenética y consolidada, en reconocimiento a su compromiso social, con los estibadores del puerto, con la gente humilde, la Asociación Obrera de Conciertos, muchas otras actividades y su labor cívica en favor de la cultura, la ciudad de Barcelona decide otorgarle el honor, la distinción de ser nombrado hijo adoptivo de Barcelona, porque él nació en el Vendrell y en su corazón es un vendrellenc, un hijo del Vendrell que nunca olvidó su condición. Le hace hijo adoptivo, le da le concede la medalla de la ciudad y además pone nombre a una avenida que bajaba del Turo Park hasta donde está el actual Francesc Macià. Ese acto es un acto emotivo con las autoridades, con el público. Vienen los castellers del Vendrell, los que levantan esas torres humanas que forman parte de las expresiones culturales que Casals había cuidado y se había implicado también. Y eso sucede el 16 de junio del año 34. Madrid, que para Casals era una ciudad que amaba, porque formaba parte de un recuerdo y en la que había interpretado muchas veces, hace lo mismo. Y en febrero de 1935 le hace hijo adoptivo y le da la medalla de la ciudad. Esto es un dato, y él accede encantado y fantástico. Casals, cuando con la República actúa como embajador cultural, cuando el golpe de Estado y la guerra civil, él no puede creer que se rompa la paz, pero voy a dar un dato que nos habla de esa grandeza humana de Casals. Pese al distanciamiento de la Casa Real por el hecho de que habían dado soporte al régimen de Primo de Rivera en los años 20, más tarde, cuando él está ayudando al drama humanitario de los españoles que están, todos los que están en el sur de Francia, en los campos de concentración, bueno, el año 41 participa en Perpiñá en un homenaje, en un funeral por Alfonso XIII. Lo digo porque, claro que era un republicano convencido y un catalanista convencido, pero era un hombre que quería la fraternidad y el diálogo y el encuentro. Y no tenemos ningún elemento para entender si ahora estaría en una u otra posición. Yo creo que Casals supera fronteras, esa es su expresión y su compromiso, y la documentación y el testimonio directo de las personas que estuvieron con él, insisto en el propio valor del hecho de que sea vicepresidenta de la fundación que ella y Casals crearon, vicepresidenta fundadora, nos permite afirmar la necesidad de separar de esas discusiones o polémicas que en gran parte se basan en el desconocimiento. Casals es un ejemplo extraordinario de cómo la popularidad puede ser un enemigo del conocimiento. Que uno sea popular tiene sus pros y contras, ¿no? ¿Qué saben la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Casals? Bueno, si lo asocian con el Cant dels Ocells, esa canción popular catalana que él versionó y que interpretaba como expresión de añoranza por la tierra que quería, y también como es una canción navideña. Por lo tanto, él seguramente se horrorizaría cuando ve que se interpretan determinados actos. A Casals se le asocia con el Cant dels Ocells y además con ese discurso que pronunció espontáneamente y de forma emotiva, diciendo que se sentía orgulloso y agradecido porque ya en su tierra se había empezado a hablar de paz en el siglo XI. Casals era una persona extremadamente comprometida con lo concreto, lo local, lo propio, pero un hombre de una grandeza extraordinaria. Y sus documentos, sus testimonios, de las personas que digamos, estuvieron en su entorno, nos confirman esa posición por encima
de esas cuestiones que a veces esconden el drama y las expresiones específicas de la gente. Era un demócrata convencido, consideraba que la música debía ser una expresión universal. Él soñó, y lo dijo en un discurso en Naciones Unidas, que su sueño sería que en algún momento, en algún día al año, todas las emisoras de radio, orquestas interpretasen la novena sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría, esa oda en favor de la concordia, ¿no? Por tanto, digamos, a veces la popularidad facilita que todo el mundo se reinvente a Casals, ¿no? Y lo que hay, o lo que querríamos más, es que hubiese más conocimiento. Esa complejidad, esa potencia del personaje no debe ser secuestrada por ninguna lectura minimalista, reduccionista de su extraordinaria personalidad. Fue un músico extraordinario, una persona comprometida, y yo creo que eso le otorga la condición de extraordinario nombre universal. Seguramente es uno de los digamos, nombres más universales en la cultura catalana, en la cultura de España, en la cultura europea. ¿Por qué? Porque aúna el talento artístico reconocido internacionalmente como que pudo tener Joan Miró, Dalí o otros grandes artistas y creadores, pero aunando algo que los otros no hicieron, que es ese compromiso vital y de coherencia. La gente no lo sabe, pero en el vestíbulo de la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas solo hay 2 estatuas. Una es el busto de Casals, es decir, el reconocimiento. Por ejemplo, Arata Isozaki diseñó en los años 80 en el centro de Japón el Pablo Casals Hall, o por ejemplo en Kronberg, donde está una academia extraordinaria de cuerda, de música, la Kronberg Academy, se va a inaugurar próximamente el Pablo Casals Hall, o en Marlboro, en el estado de Vermont, en Estados Unidos, cada vez que hay un festival con masterclasses, reuniendo gente joven, con profesionales de la música, es un homenaje y un recuerdo a Casals. Casals es un hombre que tiene una geografía universal, y por supuesto, con un epicentro que está aquí. Pero, insisto, su visión y su compromiso y los testimonios y sus escritos, pensad que tenemos más de 46.000 cartas. Evidentemente, solo un porcentaje pequeño son cartas escritas por Casals, pero de entrada, de respuestas. Es un hombre que tuvo una actividad frenética también a nivel intelectual, manteniendo y tejiendo esa red extraordinaria de relaciones. Amigo íntimo de Thomas Mann, quien admiró a Casals, hombre también muy cercano, amigos de Albert Schweitzer, gentes que son nombres muy potentes en lo que se refiere a la historia europea contemporánea, reciente, y que nos hablan de personajes con una dimensión que está por encima de determinadas cuestiones muy puntuales y concretas. Y al margen del todo, como he dicho antes, solo Casals podía responder a preguntas de la contemporánea. Sí, yo creo que Casals es más universal, cosmopolita de la visión de la paz universal y de la libertad, y no tanto como podría ser Umberti, ¿no? Más nacionalista, así, romántico, un nacionalismo así que ya de otro tiempo. Bueno, pero yo creo que Marta, si estuviera aquí, podría darnos sus opiniones, ¿no? Sobre esa visión más, lo que realmente pensaba hasta. Sí. Bien, pues Entiendo que mis comentarios están alimentados por la documentación, el conocimiento histórico y, por supuesto, los testimonios, del cual Marta, que por cierto es como Steven Spielberg o Colin Powell o Margaret Albright o B.B. King, recibió el año 2015 uno de los honores más importantes de Estados Unidos. Ella, como Steven Spielberg y todos estos, es también Living Legend Award por la Biblioteca del Congreso, es decir, el honor de ser considerada leyenda viviente, digamos. Es una personalidad muy importante. Sí, una de las cosas que hizo Pau Casals fue también tocar allí en la Casa Blanca, delante de Kennedy, sí, sobre eso voy a contar. Hablar con Kennedy y protestar porque no ayudaba a la vuelta de la democracia en Exacto, España. Vamos a ver, para ver un poco la... En España, el conjunto de España. Sí. La tozudez de Casals y la perseverancia. Sí. Un hombre que podía tener argumentos para sentirse más o menos cómodo con lo que había hecho.
porque cuando fue a la Casa Blanca, fue el 13 de noviembre de 1961, ya era un hombre consolidado, él lo sabía, un hombre reconocido, pero él continuaba a ser el hombre sencillo y testarudo que había sido siempre. Le invitaron, el presidente Kennedy le invitó a dar un concierto y ese concierto, el presidente Kennedy quería que fuese un homenaje a Casals. Pero Casals dijo que no. Que en todo caso el homenaje debía ser por alguien, pero no él, que era un modesto músico. Y él participaría. Finalmente el homenaje fue a Luis Muñoz Marín, el gobernador de Puerto Rico, y accedió, y ese fue un concierto memorable que se grabó, y luego se editaron unos long plays de 33 revoluciones, unos discos que, bueno, fueron un éxito de ventas en su momento, fue un impacto importante. El protocolo de esas ocasiones establecía como habitual, pues, que el presidente estuviese una conversación a solas con el músico o artista invitado de unos 10 minutos. Estuvieron casi una hora. Sí. Y según Marta nos cuenta, bueno, el caso es que decía, un hombre que ya ha triunfado, que además el hombre más poderoso del mundo en ese momento, el presidente de Estados Unidos, le invita a un concierto, quiere que el concierto sea en homenaje a él. Casals renuncia. Y después de esa experiencia, él envía cartas a Kennedy protestando por... o sea, debieron tener una conversación muy intensa, hablando de paz, de concordia, de restablecimiento de la democracia, y eso está documentado posteriormente con cartas y con contactos que mantuvo. Voy a poner otro dato también, la gente tampoco lo sabe, pero en 1966, cuando él estaba dirigiendo el pesebre por el mundo, coincidieron con unos jóvenes príncipes en el Odeón de Agripa, debajo del Partenón, en Atenas, donde él dirigió el pesebre, coincidieron con el que más tarde sería el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Y establecieron, siempre tenía una doble agenda, una agenda musical y una agenda institucional, de hablar y de pedir por la paz. De esa forma tan ingenua, pero es que él lo hacía así. Y conectaron y Casals le vino a decir, y eso nos lo cuenta Marta Casals, usted, le dijo al príncipe Juan Carlos en ese momento, debe trabajar para el restablecimiento de la democracia. Y de ahí mantuvieron una relación de esperanza. Él, por supuesto, le marcaba el agradecimiento histórico y el aprecio personal a la reina regente María Cristina y también a Alfonso XIII, y reanimó esa esperanza en que la Casa Real ayudase a restablecer la democracia en España, cosa que finalmente sucedió. Y ese fue el motivo por el cual, cuando en 2021, ahora hace 20 años, cuando se inauguró el Museo Pau Casals, vinieron, la Casa Real vino el rey de ese momento, el actual rey emérito, Juan Carlos y la reina Sofía, a inaugurar el museo y las nuevas instalaciones. Digo, por ese contacto, ese separar una cosa de la otra, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor el próximo año no pueden ir también sin ningún problema los reyes actuales. Eso ya no depende de nosotros. Todo el mundo está invitado, por supuesto. Yo quería comentar sobre la fundación. Sí. Hemos hablado mucho, pero claro, la fundación la creó Pau Casals y Marta Casals justamente para hacer cosas. ¿Qué cosas? Por supuesto, habían unas propiedades donde está ese edificio fantástico que es Museo de Interés Nacional en Cataluña. Promocionar a jóvenes también, ¿no? Promocionar a jóvenes. Por esa razón, la fundación, además de gestionar el museo, tiene una programación estable muy activa, con talleres divulgativos, con visitas especiales, visitas teatralizadas, pensando en todos los públicos y pensando también en crear nuevos públicos y acercar el legado musical y artístico y humanístico de Casals a todas las nuevas generaciones. Además de eso, creó una beca para ayudar puntualmente a jóvenes violoncelistas. Pablo Fernández es uno de los recientes ganadores, ya triunfando, o Arnau Tomás, o muchísimos, más de 50 y pico jóvenes chelistas han ganado la beca. Nosotros desde la Fundación impulsamos que esa beca, que estaba limitada solo a España y Andorra, pues se abriese a la Unión Europea en 2018,
y pese a la pandemia, el 2029 la abrimos a nivel internacional con un éxito extraordinario. Se presentaron 61 aplicantes en la fase final, jóvenes chelistas menores de 22 años, ese es un requerimiento, de 23 países, desde, por supuesto, la Unión Europea, mucha gente de España, Estados Unidos, China, Nueva Zelanda, Colombia, en fin, gente de todo el mundo, con un nivel y un talento extraordinario. Ganó, digamos, una chica de origen chino, pero que está estudiando en Saarbrücken, es Xuan Hanshu, y luego quedaron un joven chelista serbio y otro alemán. Y la beca, que ahora ya se está transformando en un galardón internacional para jóvenes chelistas, hace esencialmente tres cosas. Primero, dar una ayuda económica para mejorar estudios. Esa ayuda el primer premio son 18.000 euros, el segundo 12.000 y el tercero 6.000. Pero más importante que esos recursos económicos, porque la Fundación es una entidad modesta que se nutre de nuestros recursos generados por el museo y de espacios y la gestión de la tienda, la biblioteca, etc. Se nutre también de patrocinio mecenazgo, que ha sido fundamental para superar tiempos difíciles, y también de subvenciones públicas. Tenemos un modesto equipo de 6 personas y somos una entidad muy pequeña en términos presupuestarios, pero además de la dotación económica, lo que le ofrecemos a los jóvenes financistas son dos cosas fundamentales. Una es asesoramiento. Se reciben del jurado, que es un jurado internacional, con gente de aquí y gente de otros países, que va cambiando en cada edición, una parte. Un asesoramiento puntual. Algunos de nuestros jóvenes violoncelistas han recibido masterclasses de Marta Casals. Claro, el recuerdo personal, el impacto de eso es algo que no tiene precio, no tiene valor, es incalculable. Y además de ese asesoramiento, también la promoción. Nuestros jóvenes celistas son invitados a interpretar en festivales de referencia, como puede ser, por ejemplo, el Cello Festival, que es muy innovador y de altísima calidad en Klaipėda, en Lituania, o han tocado delante de unos premios Nobel en actos que organizamos en la Fundación, o en lugares emblemáticos como el Saló de Cent de la Generalitat, o están abiertos a participar en conciertos y en programaciones de toda España o a nivel internacional. Eso es lo que hacemos. Y además de eso, pues por supuesto tenemos un proyecto educativo en el que estamos trabajando. Estamos también impulsando la transformación digital de la propia Fundación a nivel interno de funcionamiento y del propio museo, y eso va acompañado de un impulso de la digitalización. Tenemos unos fondos audiovisuales, grabaciones antiguas, documentos y esas 46.000 cartas que estamos digitalizando para generar también conocimiento. Y además de eso, lo que hacemos es atender a peticiones para dar visibilidad y, por tanto, comunicar, divulgar ese legado musical extraordinario y también el ser humanístico. Eso es lo que hace la Fundación Pau Casals. Es una labor que haría personalmente también con el mismo Pau Casals si estuviera vivo, y no sé si podemos decir algo más del museo o de... El museo, que insisto, ahora está en obras de rehabilitación arquitectónica y de renovación museográfica, pero está abierto como institución, y en la sala polivalente se muestra una exposición muy interesante que tiene una parte más amplia que está en el Museo de la Música de Barcelona y una parte más pequeña dedicada a la dimensión de Casals como director. En Barcelona, en el Museo de la Música, se presenta la historia, el antes, el durante y el después de la Orquesta Pau Casals que él creó. El museo está abierto, pero digamos, el museo, ¿qué ofrece? ¿Qué ha ofrecido y qué ofrecerá? Bueno, un lugar muy especial. En francés es la force du lieu, ¿no? La fuerza del lugar. Es un lugar muy especial, en una arquitectura bellísima, novecentista, con unos jardines que se pueden visitar, en los que se programan actividades, conciertos, maridajes, todo tipo de actividades. Y la visita en un edificio que es histórico, pero que incorpora tecnología y audiovisuales, lo que permite es un paseo por la biografía y por ese legado integrado, musical y humanístico
de Casals. Es una visita que, digamos, merece una valoración cualitativa muy importante. Digamos, además de la gente de todo tipo, jóvenes, gente, digamos, no especialistas que visitan el museo, tenemos una agenda de personas especialistas, desde presidente de la Ripon Foundation o exalcaldes de Nueva York. O sea, esa dimensión internacional nos atrae un público muy interesado que sabe perfectamente qué es lo que va a encontrar y todos salen emocionados. Yo recuerdo siempre con un cariño especial, hace un par de años visitó la exposición Sir Jeremy Isaacs, que había sido director del Covent Garden de Londres, y él, que había conocido a muchos de los nombres que estaban allí, que tenía un recuerdo, tenía 80 años, más directo de Casals, pero lloró, pero esa emoción la expresan gentes que no tienen nada que ver con la música, como por supuesto músicos. Por tanto, el museo lo que ofrece es una visita extraordinaria, de calidad, con unos servicios y una promoción estable e importante. Y luego, además de eso, y nuestra intención es hacerlo en Madrid y otras ciudades de España, esos actos les llamamos diálogos con música, que son actos que duran 1 hora y 20 minutos aproximadamente, que empiezan con música. Normalmente invitamos a nuestros chelistas, acompañados al piano o en tríos, como músicos que arrancan el programa con unos minutos de música, y luego se da paso a un diálogo conducido por un periodista experto, una persona que tenga conocimiento, en el que diferentes miradas, la histórica, la musical, la sociológica, la del pensamiento, nos hablan de temas de la galaxia Casals. Por ejemplo, la Asociación Obrera de Conciertos. Por ejemplo, una cosa que sí organizamos con el soporte y por invitación del Club de Roma es el impacto de la Primera Guerra Mundial en Casals. O, por ejemplo, el centenario de la Orquesta Pau Casals. O, por ejemplo, la técnica interpretativa. Es decir, son unos formatos de actos que poco a poco estamos impulsando más allá de Cataluña y que queremos también fortalecer en otros puntos. Es muy curioso lo de la orquesta obrera social, porque ahí todo el pueblo, incluso CNT, apoyaba a esa orquesta, y el mismo pueblo de Vendrell, que estaban quemando muchas iglesias, pero se salvó donde estaba el órgano, donde estaba Pau Casals, por esa razón. Porque exacto. Fue Pau Casals. Eso no se toca, eso no se quema. Eso no se toca porque es de Pau Casals, ¿no? Eso. Hasta ese punto se llega. Pues, si yo una idea. Ya sabes que Pau Casals grabó a Bach, ¿no? La suite de Bach en circunstancias, ¿no? Pues de entreguerra, que empezaba ya la Segunda Guerra Mundial, y él fue un éxito, ¿no? Y se conoce a Pau Casals a través de esos discos, ¿no? Sobre todo en el siglo XX. Y claro, esa gran obra se puede mejorar en plan digital. Ahí tenéis un plan para hacerlo. Y luego otra idea es los pensamientos de Pau Casals, cómo por lo menos recogerlos en un libro. Eso sí estaría genial. Eso es una idea que si no la habéis tenido ya, pues... No, en eso estamos. Y, por ejemplo, hoy, o sea, otro ámbito de trabajo de la Fundación, desde hace 5 años, es que estamos colaborando con el Festival Pau Casals del Vendrell. Es un festival que tiene 40 años de historia. Pero también hay en Prades hay otro que es... Sí, estamos en contacto. Hoy, en el festival que terminará el jueves, que dirige Bernat Mellat, que es nuestro asesor artístico. Bernat Mellat había sido director de France Classique, director también del canal belga de música clásica. Conoce a Marta Casals desde el año 84 y está investigando en Casals. Es quien más sabe más de la trayectoria musical. Él es músico, musicólogo, historiador, y justamente lo que estamos haciendo es recuperar documentos audiovisuales que vienen de formatos de películas antiguas o de vídeos de los años grabados en los años 60, y estamos recuperando conciertos o intervenciones o declaraciones de Casals y las estamos remasterizando. Por ejemplo, en la Escuela de Música de Vendrell, que se llama, por supuesto, una escuela fantástica, hay un acto público en el marco del festival, que es el de la proyección de imágenes inéditas remasterizadas de Casals, dirigiendo
el Festival de Marlboro en Vermont, en Estados Unidos. Por tanto, lo digo como un ejemplo, estamos digitalizando, estamos también computando. Hay un proyecto que anuncio, que es que próximamente, de la mano de una universidad como es la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, una de las más antiguas de Europa en plataformas online, y también con la perspectiva de que sea reconocida como cátedra UNESCO, vamos a poner en marcha este proyecto que es muy importante, justamente para dos áreas de impulso de la investigación y de la gestión del conocimiento. El área musical y el área de música y valores, digamos, más de la dimensión fraternal y humanística de Pau Casals. Respecto a las biografías, bueno, hay muchas y algunas de muy interesantes, escritas por autores de diferentes países, tienen en común que fueron escritas cuando Casals estaba vivo, la mayoría, y en eso estamos también, en una compilación y el impulso de una visión. Pero hay muchísimo material publicado sobre, es un personaje, digamos, conocido y divulgado y que ha sido objeto de publicaciones. Pero la Fundación, efectivamente, está trabajando en el proyecto de generar una biografía. Yo imagino obras completas de Pau Casals, de sus pensamientos. Sí. Algo así parecido. Estaría muy bien. Pues podríamos estar hablando mucho tiempo, pero ya ha pasado la hora y ya te veo yo con ganas de seguir, ¿no? Pero a lo mejor ya he a usar mucho. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Para vosotros y los que nos sigan. Pau, libertad y democracia, ¿no? Y fraternidad. Y fraternidad para todo el mundo, para Exacto. todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros y puedes desconectar ya y en otra ocasión seguiremos con homenaje a disponer. Perfecto. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Abrazadas. Muchas gracias. Adeu. Tienes que... Muy bien. Muchísimas gracias, Jordi. Como siempre, recordamos el poema de Quevedo, retirado en la paz de estos desiertos con pocos, pero doctos libros juntos. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos, los grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadoras libra, obrando en Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. Muy bien, esperamos seguir haciendo homenaje a esta gran figura de Pau Casals, universal, que podemos hacernos una idea de la gran persona, buena persona que se sacrificaba en su no poder tocar donde le llamaban, porque para reivindicar la democracia en España, la libertad y la paz en el mundo, ya vio ese peligro de guerra nuclear con Albert Einstein, con Russell, pero también vio el peligro del fascismo, cómo se podían perder las libertades y la democracia, y esa misión de la naturaleza y de la nación sin fanatismos, que se podría ayudar mucho incluso ahora a las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Pau Casals tenía que estar siempre presente en esa mesa de negociación, por ejemplo. Unos pensamientos de Pau Casals pueden ser los siguientes. La música, este maravilloso lenguaje universal, debería ser fuente de comunicación entre todos los hombres. Sobre Bach dice también, para mí Bach es como un gran escritor como Shakespeare y Cervantes. Él lo sabía todo y lo sentía todo. Él es todo. O hablando de cooperación necesaria para evitar la extinción, ¿no? Soy un hombre muy simple, soy un hombre primero y un artista después. Mi primera obligación es para el bienestar de los demás.
Me esforzaré por cumplir esta obligación a través de la música, ya que trasciende el lenguaje, la política y las fronteras nacionales. Insiste de nuevo no a la guerra, dice, detesto haber vivido en un tiempo donde la ley de los hombres era precisamente matar, una guerra detrás de otra, como ha dicho muy bien Jordi, sobre la biografía de Pau Casals. El corazón de la melodía no se puede poner en un papel, en su técnica de director de orquesta y maestro de grandes chelistas. Recordemos que Rostropovich, cuando cayó el muro, siguiendo el ejemplo de Casals, fue allí también a tocar delante del muro de Berlín, reivindicando la democracia y la libertad. Animaba siempre a los jóvenes. Si la situación no tiene remedio, debemos dar el siguiente paso, debemos seguir, protestar en la medida de nuestras posibilidades. Hablando de cooperación, decía, cada persona tiene una decencia y una bondad básicas. Si se escucha y actúa sobre ellas, está dando mucho de lo que el mundo más necesita. Y no es complicado realizar eso. O de nuevo reivindicando la naturaleza. La tierra se vuelve cielo cuando liberas tu miedo. Lo principal en la vida es no tener miedo de ser un hombre, ser humano. Nosotros debemos pensar que somos una de las hojas del árbol. El árbol es toda la humanidad y nosotros somos una de sus hojas. No podemos vivir los unos sin los otros y sin el árbol. Sobre la paz también indica, mi contribución a la paz del mundo puede ser escasa, pero habré dado todo lo que puedo conseguir, un ideal que considero sagrado, sin perder la realidad. No es un idealista Casals, sino tiene ideales que son muy reales, que para intentar mejorar, que evitar las guerras nucleares, evitar el fascismo, evitar la cuestión del otro problema principal de la guerra nuclear, de la emergencia climática. Si estuviera vivo, seguro que, como hemos dicho, estaría apoyando en eso. O sea, decía, siento la necesidad la capacidad de preocuparme por los demás, la vida de los demás, y eso da significado profundo a mi vida, decía Casals. Y en el 58 en la ONU, como hemos dicho, exhortaba a todos los músicos del mundo a que pongan la pureza de su arte al servicio de la humanidad, para unir a los hombres en un vínculo fraternal. El violonchelo, decía, es como una bella mujer que no ha envejecido, pero es más joven con el tiempo, más esbelta, más flexible, más grácil. Reivindica, por supuesto, la libertad. ¿Nos atrevemos a ser nosotros mismos? Esa es la pregunta que cuenta. La libertad es lo más útil para un artista. ¿A quién le corresponde más que al artista la defensa de la libertad tan esencial para su labor creadora? Y a los jóvenes les decían que insistieran en la lucha, en todo este tipo de lucha, y que dijeran siempre las cosas del mundo, siempre dijeran la verdad. Otra reflexión de Casals es que la música fue como un mar en el que nadé como un pequeño pez. Cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único del universo, un momento que jamás volverá. Sobre la naturaleza, de nuevo, dice, no creo que pase un día en mi vida en el que no mire con nuevo asombro el milagro de la naturaleza. Sobre la música, mi padre fue quien me inculcó el amor a la música y su madre la que lo desarrolló, ¿no? Faltábamos decir, siempre buscaba la dignidad humana para todos. Debes trabajar como todos los debemos trabajar para hacer el mundo digno de los descendientes, de los hijos. La música debe servir a un propósito, debe ser parte de algo más grande que ella, una parte de la humanidad. Sí, es cierto, soy un milagro, reconociendo su talento. Soy un milagro, como un árbol es un milagro,
como una flor es un milagro. Ahora, si soy un milagro, ¿puedo hacer algo malo? No, porque soy un milagro. Reconozcamos que somos un milagro de la naturaleza y no aumentemos ni engordemos el mal. Debemos, al contrario, cooperar, no dañar a los otros. Decía, no somos libres de caminar sobre los pies haciendo daño a nuestros vecinos. Las armas que dispone son la batuta del violonchelo. No hay necesario otras armas que producen muerte. Cualquier guerra es terrible, decía, pero una guerra civil lo es más todavía. Es la lucha de un vecino contra otro vecino, de un hermano contra otro hermano. La música trasciende todas las fronteras de la lengua, de la política y de las naciones. Vivir no es suficiente, debemos participar para hacer en la medida de lo posible que no avance ese mal de las dictaduras. Y por amor a la patria es una cosa espléndida, patria grande, patria chica, pero ¿por qué el amor termina en la frontera? No debemos establecer esas fronteras. Y más ahora con el cambio climático, donde debemos estar todos unidos en esa lucha, porque la emergencia climática no entiende tampoco de fronteras. La música es el camino divino de decir cosas bellas y poéticas al corazón. La técnica para ella, la técnica más perfecta es la que no se nota en absoluto cuando estás interpretando en la orquesta o en el instrumento. Se entra en música como se entra en religión. Y a la juventud, de nuevo, tal vez sea el músico más viejo del mundo, decía Pau Casals, que seguía con su actividad frenética hasta los 96 años. Pero en muchos aspectos decía, soy un hombre todavía joven. Esto es lo que deseo que seáis vosotros, jóvenes, jóvenes toda la vida y que digáis las verdades al mundo. Nos lo recuerda, por ejemplo, Nuria Ballester en su Twitter. También decía, insistiendo en la pedagogía, Pau Casals, dice, los padres no deben mentirles nunca a sus hijos, ni siquiera cuando piensan que es por su propio bien. Incluso una pequeña mentira es peligrosa para los niños, ¿no? Y lo más importante en la música es lo que no está en las notas, ¿no? Esa manera peculiar que revolucionó el cello y la orquesta en general, que se lo debemos también a Pau Casals. Yo solía pensar, decía Pau Casals, que con 80 años sería ya muy viejo. Dice, ahora tengo 90 y no creo más esto. Dice, mientras sea capaz de admirar y amar, siempre seré joven. No tengo pasatiempos, tengo pasiones. Decía Pau Casals, yo nací con un don, no merezco ningún honor especial. Y los niños son la clave del futuro. El niño debe saber que es un milagro, que desde el comienzo del mundo no ha existido y hasta el fin del mundo no habrá otro niño como él. No se puede separar la música de la vida. El hombre ha creado muchas máquinas complejas y astutas. Hoy incluso podría verse la inteligencia artificial, toda la robótica, la computación cuántica, Internet de las cosas, ¿no? El iPhone, etcétera, el 5G. Pero yo creo que Pau Casals seguiría preguntándose, ¿pero cuál de ellas compite con el funcionamiento del corazón humano? Para todo el mundo. Podría ser solo una persona, pero para una persona podría ser también el mundo entero. Muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro.